Capítulo 2. La mano negra. Salimos del Amo y 10 días después nos encontramos en un paraje llamado Charra, en el río Tana, habiéndonos pasado muchas aventuras que no necesitamos recordar aquí. Entre otras cosas, visitamos una ciudad arruinada, de las que hay muchas en esta costa, y que debieron ser en otro tiempo, a juzgar por su extensión y numerosos restos de mezquitas y casas de piedra, lugares muy poblados. Estas ciudades arruinadas son muy antiguas, habiendo sido plazas ricas y de importancia en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando eran centro del comercio con la India y otros puntos. Pero su gloria ha desaparecido. El tráfico de esclavos las ha consumido. Y donde en otro tiempo ricos comerciantes de todas las partes del mundo, entonces civilizado, se detenían y comerciaban en los concurridos mercados. El león tiene su corte durante la noche, y en vez de la charla de los esclavos y de las impacientes voces de los postres, su imponente rugido repercute bajo los corredores arruinados. En este lugar descubrimos, sobre un dique cubierto de hierbas y arbustos, dos de los más hermosos aguanes de piedra que es posible concebir. Los relieves son exquisitos y solo siento no haber tenido medios de transportarlos. Sin duda sirvieron de entradas a un palacio del que no se encuentran vestigios, aunque sus ruinas están probablemente bajo el seto que allí crece. Perdida, completamente perdida. El camino que todas las cosas deben recorrer. Como los nobles y las damas que vivían dentro de sus puertas, estas ciudades han tenido su época y ahora están, como Babilonia y Nínive, y como Londres y París estarán algún día. Nada puede durar. Tal es la ley inexorable. Hombres y mujeres, imperios y ciudades, tronos, principados y poderes, montañas, ríos y mares insondables, mundos, espacios y universos. Todos tienen su época y todos deben perecer. En este lugar arruinado y olvidado, el moralista puede contemplar un símbolo del destino universal. En este mundo no se nos deja medio alguno de permanecer en el mismo estado. Nada puede desviarse del camino y detener la marcha de las cosas hacia arriba, hacia la vida, o su precipitada carrera hacia abajo, hacia la muerte. El rígido e inexorable hado nos mueve a todos hacia arriba y abajo de la colina y al través de la llanura. No hay lugar de descanso para el fatigado pie, hasta que finalmente el abismo nos absorbe y de las playas de lo transitorio somos arrojados al mar de lo eterno.
En Charra tuvimos una violenta cuestión con uno de los jefes de los conductores que habíamos alquilado para ir hasta allí, porque quería le pagásemos más de lo convenido. Resultado que nos amenazó con lanzar a los Masái sobre nosotros. Aquella noche, él, con todos nuestros conductores alquilados, huyó robándose la mayor parte de los efectos confiados a él para que los llevasen. Afortunadamente nos robaron nuestros rifles, parque y efectos personales, no por consideración o delicadeza de su parte, sino porque estaban al cuidado de los 5 Wakwafi. Con esto quedamos hartos de caravanas y conductores. En verdad, no teníamos ya gran cosa que llevar. Sin embargo, ¿cómo continuaríamos nuestro viaje? Gut resolvió la cuestión. «Aquí hay agua», dijo, apuntando al río Tana. «Y ayer he visto una partida de indígenas cazando hipopótamos en canoas. Supongo que la estación de Mr. Mackenzie está en el río Tana. ¿Por qué no conseguimos canoas y remamos hasta llegar allá?» No necesito decir que esta brillante idea fue acogida con aplausos. Y en el acto me puse a trabajar para comprar canoas en buen estado a los indígenas que se encontraban en los alrededores. Logré, después de una demora de 3 días, obtener 2 grandes, hechas de un solo trozo de madera ligera, cada una suficiente para contener 6 personas y el equipaje. Por estas 2 canoas tuvimos que dar la tela que nos quedaba, así como otros muchos artículos. Al día siguiente, de haber comprado las 2 canoas, efectuamos la partida. En la primera canoa iban Gut, Sir Enrique y 3 de los Wakwafi. En la segunda estábamos yo, Picoduro y los otros 2 Wakwafi. Como nuestra marcha era hacia arriba del río, tuvimos que poner 4 remeros en cada canoa, lo que quiere decir que la suerte de todos nosotros, excepto Gut, fue la de remar, como los esclavos de las galeras. ¿Y cuán fatigoso fue este trabajo? He dicho excepto Gut, porque naturalmente desde el momento en que Gut puso los pies en el bote, se encontró en su elemento y tomó el mando de la expedición. Y ciertamente que nos hacía trabajar. En tierra Gut es un hombre galante, de dulces maneras y algo jocoso. Pero, como lo supimos a costa nuestra, Gut, en un bote, es un verdadero demonio. Él sabía todo lo relativo a la náutica, y nosotros nada. En todo lo perteneciente a la marina, desde el torpedo para las maniobras de guerra, hasta el mejor modo de manejar un remo en una canoa africana, era una mina de conocimientos, de los cuales nosotros no poseíamos ninguno. También sus ideas de disciplina eran de las más rígidas. En suma, llegó a ser entre nosotros un oficial de la Real Armada, y se pagó de las malas partidas que le jugamos en tierra. Pero, por otra parte, debo confesar que manejó los botes admirablemente. Después del primer día, logró Gut, con el auxilio de un pedazo de tela y un par de remos,
dotar a cada canoa con una vela que aligeraba mucho nuestro trabajo. Pero la corriente era a veces muy fuerte y entonces solo avanzábamos 20 millas durante el día. Nuestro plan era partir al amanecer y navegar hasta las 10:30, hora en que el calor era tan fuerte que no nos permitía seguir remando. Entonces amarrábamos las canoas a la orilla y tomábamos nuestra frugal comida. Después de esto, dormíamos o nos divertíamos de alguna manera hasta las 3, hora en que volvíamos a partir, remando hasta 1 hora después de la puesta del sol, en que hacíamos alto para pasar la noche. Al desembarcar en la tarde, Gut se ponía a trabajar con la ayuda de los askari para fabricar un cercado con arbustos espinosos y a encender fuego. Yo, con Sir Enrique y el pájaro carpintero, me iba a cazar. Generalmente esta era una tarea fácil, porque la caza abundaba en las orillas del Tana. Una tarde, Sir Enrique cazó una jirafa muy joven, cuyos huesos contienen un tuétano excelente. Otra tarde, maté yo un par de torcaces, macho y hembra. Y otra vez, con gran satisfacción suya, Picoduro, que como los más de los zulús es un detestable tirador de rifle, consiguió matar un gordo alce con un fusil que yo le había prestado. Algunas veces variábamos nuestra comida, cazando ya una gallina de Guinea o alguna abutarda, que abundan mucho, o con un hermoso pescado amarillo, que es muy abundante en las aguas del Tana, y el que, me parece, es uno de los principales alimentos del cocodrilo. Tres días después de nuestra partida, ocurrió un fatal accidente. Nos dirigíamos hacia la orilla para arreglar nuestro campamento en donde pasar la noche, como de costumbre, cuando vimos una figura que estaba parada sobre una pequeña eminencia a menos de 40 yardas de nosotros, observando atentamente nuestra aproximación. Una mirada fue suficiente, aunque yo no había visto a algún individuo de la tribu, para conocer que era un Masái el Morán, o joven guerrero. Si alguna duda hubiera tenido acerca de esto, la habría disipado pronto la exclamación de Masái, que salió simultáneamente de los labios de los aterrorizados Wakwafi, que son ellos mismos, según creo haberlo dicho ya, Masái bastardos. ¿Qué figura presentaba estando en pie con sus atavíos de guerra? Acostumbrado como estoy a ver salvajes toda mi vida, no creo haber visto nunca nada tan feroz o que inspire tanto terror como el que tenía delante. Era muy alto, tan alto como Picoduro, de miembros algo débiles, pero con rostro de diablo. En la mano derecha empuñaba una lanza de 5 pies y medio de largo. La hoja era de 2 pies y medio de larga y cerca de 3 pulgadas de ancha, con una punta de hierro en la terminación del mango, de más de 1 pie. Sobre el brazo izquierdo llevaba un grande escudo de forma elíptica, de piel de búfalo.
sobre el que se veían pintadas extrañas divisas que parecían heráldicas. De sus hombros colgaba una capa de plumas de halcón, y alrededor de su cuello llevaba el naivere, o cinta de algodón de 17 pies de longitud, con una raya de color en el medio. El manto de curtida piel de cabra, que formaba su atavío ordinario en tiempo de paz, estaba atado ligeramente alrededor de su cintura, como sirviéndole de cinturón. Y, aunque esto parezca chocante, en los lados derecho e izquierdo, respectivamente, colgaban la espada hecha de una sola pieza de acero, encerrada en una cubierta de lana y una enorme masa. Pero la particularidad más notable de su atavío consistía en el adorno de la cabeza, que era de plumas de avestruz, fijo sobre la barba, pasando sobre las orejas a la frente y formando una elipse que servía de marco al rostro, de modo que su diabólica fisonomía parecía proyectarse de una especie de pantalla de plumas. Alrededor de los tobillos llevaba negras trenzas de pelo que subían de la parte superior de las pantorrillas, a las cuales estaban atadas largas espuelas como espigas, de las que salían mechones de pelo del colobo. Tal era el complicado atavío del Masái el Morán, que en pie observaba la aproximación de nuestras canoas, siendo necesario verlo para apreciar el efecto que producía. Solamente que los que lo ven raras veces sobreviven para describirlo. Naturalmente, todos estos detalles acerca de su vestido no pude recogerlos en esta sola vez, estando atraída mi atención hacia el efecto principal. Pero más tarde he tenido oportunidad de observarlos. Mientras vacilábamos sobre lo que debíamos hacer, el guerrero Masái se irguió con dignidad, agitó su pesada lanza, como desafiándonos, y se retiró por el lado más lejano de la colina. ¡Ja! ¡Hola!, gritó Sir Enrique desde el otro bote. Nuestro amigo el conductor de la caravana ha cumplido bien su palabra, levantando a los Masái contra nosotros. ¿Creéis que no habrá peligro en dirigirnos a la playa? Yo pensé que esto no estaría exento de peligro, pero por otra parte no teníamos medio de cocinar en las canoas, ni teníamos nada que pudiéramos comer crudo. Así es que era difícil decidir lo que debía hacerse. Al fin el pájaro carpintero resolvió la cuestión, ofreciéndose voluntariamente a reconocer el terreno, lo que hizo arrastrándose entre los árboles como una serpiente, mientras nosotros lo esperábamos en el río. A la media hora volvió y nos dijo que ya no se encontraban allí los Masái, pero que había descubierto el paraje donde habían estado acampados recientemente, y por varias indicaciones juzgaba que se habían retirado hacía más de una hora. El hombre que vimos, sin duda, se quedó allí para observar nuestros movimientos. Por consiguiente desembarcamos, y habiendo puesto un centinela, preparamos y cocimos nuestra comida de la tarde. Hecho esto, consideramos seriamente la situación.
Era posible que la aparición del guerrero Masái nada tuviese que ver con nosotros, y que perteneciese a alguna banda empeñada en una expedición para saquear y asesinar a alguna otra tribu. Nuestro amigo el cónsul nos había dicho que semejantes expediciones eran frecuentes. Pero, recordando la amenaza del conductor de la caravana y el aire provocativo con que el guerrero había agitado su lanza, no era esto probable. Al contrario, lo que parecía era que aquella partida nos seguía, esperando una oportunidad para atacarnos. Siendo esto así, podíamos hacer una de las dos cosas: o seguir adelante o volvernos. La última idea fue rechazada desde luego, siendo obvio que tantos peligros encontraríamos en la retirada como al avanzar. Además, deseábamos seguir adelante, a cualquier precio. Sin embargo, no creímos prudente, en estas circunstancias, dormir en la playa. Así es que volvimos a entrar en nuestras canoas. Remamos hacia el medio del río, que no era aquí muy ancho, y procuramos tenerlas ancladas por medio de pesadas piedras atadas con cuerdas de fibras de coco, de las que había varias brazas en cada canoa. Aquí, los mosquitos casi nos devoraron, y esto, unido a lo crítico de nuestra posición, me impidió absolutamente dormir como lo hacían los demás. No obstante los ataques de los mosquitos del Tana, estaba acostado, pero despierto, fumando y reflexionando sobre muchas cosas, especialmente sobre la manera de escaparnos de aquellos villanos Masái. Era una hermosa noche de luna, y no obstante los mosquitos y el gran riesgo que corríamos de enfermarnos de fiebre por dormir en semejante paraje, olvidando que tenía calambres en la pierna derecha por la forzada posición que tenía en la canoa, y que los wakwafí que dormían cerca de mí olían horriblemente, comencé realmente a gozar. Los rayos de la luna jugaban sobre la superficie del agua, que rápidamente y sin cesar corría hacia el mar, como la vida de los hombres hacia la tumba, brillando como una sábana de plata en los lugares descubiertos donde los árboles no hacían sombra. Cerca de las orillas estaba muy oscuro, y el viento de la noche suspiraba tristemente entre las cañas. A nuestra izquierda, en el lado más lejano del río, había una pequeña bahía arenosa, limpia de árboles, y pude ver las formas de numerosos antílopes avanzando hacia el agua, hasta que de pronto huyeron aterrorizados, como que todo lo hacen apresuradamente. Pero después vi la maciza forma de su majestad el león, que bajaba de beber a su satisfacción después de su comida. Inmediatamente se retiró. Se oyó el crujido de las cañas que se rompían 50 yardas arriba de nosotros, y pocos minutos después se levantó fuera del agua una pesada masa negra, como a 20 yardas de donde yo estaba, y bufó. Era la cabeza de un hipopótamo. Se sumergió sin ruido para salir otra vez a 5 yardas de la canoa en que yo me encontraba. Decididamente,
estaba muy cerca para que yo pudiese estar tranquilo, especialmente cuando el hipopótamo parecía animado de una intensa curiosidad de saber lo que eran nuestras canoas. Abrió su enorme hocico, supongo que para bostezar, y me proporcionó una excelente vista de sus colmillos. No dejé de reflexionar cuán fácilmente podía volcar nuestra frágil canoa de una sola dentellada. Tuve grandes deseos de enviarle una bala de A8, pero me determiné a no hacerlo, a menos que atacase el bote. Luego se hundió tan silenciosamente como antes, y no lo volví a ver. Precisamente entonces, mirando hacia la orilla derecha, me pareció ver una figura negra, fugitiva entre los árboles. Tengo una vista perspicaz, y estaba seguro de haber visto algo, pero no podía decir si era pájaro, bestia u hombre. En esos momentos, una oscura nube pasó sobre la luna y no pude ver más. Cuando todos los ruidos de la floresta habían cesado, una especie de búho comenzó a graznar con gran persistencia. Después de esto, excepto el murmullo de los árboles y de las cañas agitadas por el viento, el silencio era completo. De pronto, llegué a ponerme nervioso de una manera inconcebible. No había ningún motivo en particular para que lo estuviera, fuera de los que tienen todos los viajeros del África Central. Y sin embargo, evidentemente estaba nervioso. De nada me burlo, y nada desprecio tanto como los presentimientos. Y he aquí que repentinamente se apoderó de mí el presentimiento de que se aproximaba algún mal. No le di crédito, mas no obstante sentí que un sudor frío inundaba mi frente. No quise llamar a los demás. Me puse peor y peor. Mi pulso estaba agitado, como el de un moribundo. Mis nervios temblaban con el horrible presentimiento de un gran terror imposible de vencer, que es familiar a todos los que están sujetos a pesadillas. Pero mi voluntad triunfó ante mis temores y permanecí quieto, porque estaba medio sentado y medio acostado en la proa de la canoa, dirigiendo una mirada a Picodoro y a los dos Wakwafi que estaban durmiendo allí. A cierta distancia, un hipopótamo chapoteaba débilmente. El búho graznaba, dejando oír algunas notas chillonas, y el viento comenzaba a gemir lúgubremente entre los árboles, formando una música que helaba el corazón. Encima estaba el negro fondo de la nube. Debajo de mí se deslizaba la negra corriente del río, y sentí como si yo y la muerte estuviéramos absolutamente solos entre ambos. Esto era muy desconsolador. Repentinamente, sentí que la sangre se me helaba en las venas y que mi corazón dejaba de latir. ¿Era ilusión? ¿O efectivamente nos movíamos?
Volví la vista para buscar la otra canoa que debía estar a nuestro lado. No pude encontrarla, pero en su lugar vi una delgada mano negra que se apoyaba en el borde del pequeño bote. Seguramente era esto una pesadilla. En el mismo instante, el extremo sombrío de un rostro que parecía de diablo salió fuera del agua. Siguióse un brusco movimiento de la canoa. Vi el brillo de un cuchillo. Oí el quejido de dolor del Wakwafi que estaba a mi lado. El mismo cuyo mal olor me había estado molestando. Y algo caliente salpicó mi rostro. En un instante se desvaneció el encanto. Conocí que no era una pesadilla, sino que nos estaban atacando los Masái que nadaban. Cogí la primera arma que encontré a mano, que fue el hacha de batalla de pico duro, y descargué un golpe con todas mis fuerzas en dirección a donde había visto el brillo del cuchillo. El golpe cayó sobre el brazo de un hombre, y cogiéndolo contra el grueso borde de madera de la canoa, lo separó del cuerpo, encima de la muñeca. El herido no profirió ningún grito. Como un fantasma vino, y como un fantasma se fue, dejando tras de sí una mano ensangrentada que apretaba aún un gran cuchillo, o más bien una pequeña espada, que estaba sepultada en el corazón de nuestro pobre sirviente. Hubo un momento de ruido y confusión, y me pareció ver varias cabezas negras que se movían con velocidad a la derecha de la orilla, hacia donde éramos arrastrados. Rápidamente, porque la cuerda con que estaba anclada la canoa había sido cortada con un cuchillo. Tan pronto como me cercioré de este hecho, presumí que la estratagema había consistido en soltar el bote para que fuese arrastrado hacia la orilla derecha, como indudablemente hubiera sucedido con el impulso natural de la corriente, donde, sin duda, nos esperaba una partida de Masái para clavar sus lanzas en nuestro pecho. Cogiendo un remo, dije a Picoduro que tomase otro, porque los Wakwafi estaban tan aterrorizados y desconcertados que de nada servían. Y remamos los dos vigorosamente hacia el medio del río, tan a tiempo que un minuto después habríamos estado encallados, y entonces nuestro fin habría llegado. Tan pronto como nos orientamos, dirigimos la canoa otra vez al punto donde estaba anclada la otra. En la oscuridad fue este un trabajo fatigoso y lleno de peligros, y no hubiéramos logrado llegar sin los continuos tiros de Good, que disparaba a intervalos, como una señal para guiarnos. Al fin lo logramos, y quedamos muy satisfechos de que no hubieran sido ellos molestados en lo más mínimo. Sin duda, el dueño de la misma mano que había cortado nuestra cuerda habría cortado la de la otra canoa, pero fue desviado de su propósito por su irresistible inclinación al asesinato, que mientras a nosotros nos costó un hombre y a él su mano, nos salvó indudablemente de la matanza. Si no hubiera sido por la fantástica aparición al lado del bote,
aparición que tendré presente hasta la hora de mi muerte. La canoa habría sido arrastrada a la orilla, antes de saber yo lo que sucedía. Y jamás habría sido escrita por mí esta narración.